del Banco Mundial. Para nosotros es fundamental este evento y es fundamental también poder encontrarnos el día de hoy y la importancia que tiene este mensaje de hacer esta especie de cierre de resultados y balance de resultados de lo que ha sido la fase 2 del proyecto Biocarbono, porque este proyecto lo que nos permite es sintetizar el sentir de lo que quiere hacer el gobierno nacional cuando se dice ser un gobierno potencia de la vida. Pero este cierre del proyecto era importante y lo pedimos y lo planeamos hacer justamente aquí también en Casanare, porque los resultados de este proyecto tienen que ser apropiados por los productores del Casanare, del Meta y del Bichada, o si no, no tiene sentido. Si esto es un tema de consultores, no tiene sentido. Y de hecho, cuando llegamos desde el Gobierno Nacional hicimos una revisión a profundidad y lo hicimos con el Banco Mundial para saber si valía la pena o no seguir en una fase 3 del proyecto de biocarbono. No porque no fuera importante, sino porque ya no es el momento de la experimentación en un laboratorio encerrado. Si Colombia asume como debe ser el compromiso de reducir en un 51% de aquí a 2030 sus gases de efecto invernadero, entonces la apuesta no es seguir teniendo consultores que ganan 2, 3 o 4 veces lo que ganan un ministro. O estos recursos se iban a la aplicación directa en el territorio, a impactar directamente a los productores de la Orinoquía, a transformar la agricultura y las prácticas para mostrar la transición y las reconversiones que permitan un desarrollo de nuestros sistemas agroalimentarios y forestales conforme a la crisis climática que tenemos, o no tiene sentido. Si los estudios son correctos, que lo son, y desde el gobierno nacional el presidente Gustavo Petro se ha vuelto un líder mundial en el compromiso de la aplicación de las acciones de cambio climático, pues de aquí a 2030 ya no estaremos vivos, entonces ya no será problema pagar el crédito del banco. Pero nosotros, la diferencia que nosotros tenemos desde este gobierno nacional con los gobiernos anteriores es que nosotros, más allá de esos compromisos internacionales, sí creemos que no hay otra opción de desarrollo que esta. Cuando el presidente Gustavo Petro dice que Colombia tiene que descarbonizar su economía, no solamente se refiere a toda la política de transición energética que se está estimulando, a todas las revisiones de decisiones en materia extractiva frente al petróleo, frente al carbón, que se vienen evaluando y tomando, frente a la generación de más capacidades de producción de energías renovables que se viene trabajando, sino fundamentalmente a que los sectores que estamos comprometidos también en esas generaciones de gases de efecto invernadero, de huella de carbono y demás, de daños sobre la sedimentación de los suelos o sobre las fuentes hídricas, pues que también nos comprometamos. Y Colombia no es un gran generador de gases de efecto invernadero en el mundo, no lo somos, pero tenemos sobre nuestros hombros la enorme responsabilidad de soportar la generación que otros hacen. Y entonces, en esta geopolítica, Colombia desempeña un papel fundamental. Un papel, no, dos. El primero, Colombia tiene una tercera parte de su territorio dentro del bioma amazónico y otra parte en el chocobio geográfico. Y eso hace que en el mundo nos miren como, bueno, cuáles son las cargas de responsabilidades que tienen estos países para mitigar, para conservar, para proteger. Y entonces, de repente, la Amazonía es de la humanidad y no de los países que estamos en la Amazonía. Y ese era un enfoque que se venía y que estamos cambiando. Porque la Amazonía colombiana y la Amazonía amplia incluye también esta región llano-selva, que también tiene estas enormes responsabilidades ambientales frente
a este ecosistema, pues esta Amazonía colombiana es una Amazonía llenita de gente, de comunidades campesinas, indígenas, negras, de comunidades que producen todo tipo de cosas, de comunidades incluso que producen cosas que no deberían darse. Y eso hace que tengamos que repensar entonces cuál es el rol de las políticas climáticas y ambientales que debemos implementar cuando entendemos que tenemos que cambiar nuestra manera de hacer la agricultura y nuestra manera de producir una economía bajo carbono. Entonces para nosotros esto es central. No es residual, es la política. Por eso nuestra urgencia también en los diálogos que hemos venido haciendo con el Ministerio de Medio Ambiente, porque este es un proyecto que compartimos con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, y en nuestras discusiones también con Banco Mundial sobre de qué manera en la fase 3 que está próxima a hacerse, cada vez las transferencias estén más directas a los territorios y no en los escritorios. Entonces yo sí quería, y habíamos pedido hacer esta reunión también para explicarle todas estas herramientas. Me preguntaba el gobernador César si esta información la podemos conocer. Es que si las gobernaciones no la tienen, no estamos en nada. Esto lo debe tener como un manual de función con todas las herramientas y la información que está recabada, no solamente las gobernaciones, no solamente las secretarías de ambiente, no solamente las autoridades ambientales, no solamente Agrosavia o UPRA o los centros de investigación, sino prioritariamente tiene que ser conocida por los productores. Si no se transfiere esa información, no estamos haciendo nada. Y esa ha sido nuestra exigencia. Claro, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que estos proyectos de inversión que concurren con recursos internacionales y también con algunas donaciones y transferencias sobre fondos verdes o sobre fuentes de financiación climática, son proyectos que se hacen 5 años atrás, duran 5 años su negociación, entonces llegan tarde, pero nosotros puede ser que lleguemos temprano, somos un gobierno vanguardista en eso. O sea, para nosotros esto no es solamente una vanidad de cumplir los indicadores y los seguimientos del Acuerdo de París, o no es solo vanidad ser ahora sede de la COP16 este año, sino es porque de verdad nuestro programa de gobierno es hacer de Colombia una potencia de la vida. Y lo que aquí planteó el profesor es lo que nosotros de verdad sentimos y no es residual. No es hagan un experimento y pongan unos investigadores a ver si pueden medir de pronto algunas experiencias, hagan un piloto. Esto no es un piloto más. Esta es la apuesta que queremos para el desarrollo de los sistemas agroalimentarios y forestales y pecuarios de la Orinoquía. Porque consideramos, y para eso ha servido mucho estas primeras fases, que son absolutamente necesarios, pertinentes y además rentables. Porque aquí también hay que tener sensatez. Si no es rentable, difícilmente lo vamos a poder lograr. Entonces Colombia termina siendo un lugar estratégico para la humanidad frente a la acción climática. Pero eso nos impone cargas ambientales de no dañe, no deforeste, no dañe el agua, no haga arroz, no use químicos, menos en estas regiones. Y nosotros estamos volviendo eso un problema a una oportunidad. Que lo podemos hacer porque afortunadamente en el mundo, en comparación, aquí como tampoco se logró monopolizar la agricultura, aquí no se logró imponer el modelo del monocultivo, no lo logró hacer. Entonces nosotros estamos a un clic de hacer un giro. Y estas experiencias y capacidades nos permiten apoyar cientos de iniciativas que se vienen haciendo a motu propio.
muchas de las experiencias de reconversión productiva, en producción orgánica, yo he comido arroz orgánico, he visto experiencias también de mejoramiento del consumo de agua en arroz, por no hablar de las 1001 propuestas sobre arreglos de ganadería bajo carbono, desde la más sencilla hasta la más tecnificada. La mayoría, mucho ha sido por inversión privada, por iniciativa propia, a riesgo propio. Entonces, lo que queremos hoy es poner todo esto al servicio de esas iniciativas. Luego, esta información debe ser absolutamente pública. Y estos instrumentos deben estar al alcance y a la mano de todas las personas. Y ahí surte un rol fundamental, pero esencial, las asociaciones, las cooperativas, los gremios, es decir, esa base social, esas organizaciones de sociedad civil que hablaban aquí, que fueron gestores y gestoras de la Mesa de Ganadería Sostenible, son fundamentales en ese rol de lograr esa bisagra entre lo que es la investigación, la ciencia y la innovación y la extensión, o sea, la aplicación, el conocimiento aplicado y cómo concurren todos los instrumentos de fomento e inversión. Y el segundo rol fundamental que tiene Colombia en esa política ahora mundial, porque el mundo es muy grande, pero cada vez es más pequeño, porque se agota. Y lo que vemos es eso, como una guerra en Ucrania nos dejó aquí sin insumos o con los costos elevadísimos y todavía sufrimos. El mundo no es tan grande, es tan pequeño. Pues en ese mundo pequeño y en ese mundo en crisis, Colombia además tiene la posibilidad de ser uno de los países con mayor área disponible para el desarrollo de la agricultura. Aquí la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria acabó de hacer la actualización de la zona de frontera agrícola y áreas productivas y son 43 millones de hectáreas de tierra en Colombia listas para la producción. El quinto país en el mundo, ¿no? Quinto o octavo, dice FAO, que somos con mayor disponibilidad de área fértil. Octavo. El séptimo, la FAO, que es la Organización Mundial de la Alimentación, hizo una evaluación qué países en el mundo tienen más capacidad de producir alimentos y somos el séptimo en el mundo. Porque junto a la crisis del clima que vemos hoy y que ya nadie lo puede negar, está la del hambre. Ya hoy hay 1/3 de la población colombiana hambrienta. Y aquí en los llanos el porcentaje de inseguridad alimentaria está también por el 40% en esa bonanza. Porque aquí el llano es grande, como decía la profesora de los cantadores que vinieron al principio, grande y potente. En esa grandeza y potencia pues se quedan atrás los más pobres. Grande y potente el llano, ¿para quién? Pues si no es para la gente llanera, pues tampoco tiene sentido hacerse. Entonces el cambio del modelo de gobierno es lo que queremos que se materialice aquí. Entonces, ¿cuál es el cambio para ser reiterativo? El cambio es que el sistema de producción agroalimentaria, forestal y pecuaria, ganadería bovina en particular, se transforma a hacerse sostenible en un ecosistema que es sensible. Segundo, esos condicionamientos ambientales no son una limitante para el desarrollo de estos sistemas, porque aquí gobiernos pasados hicieron la militarización de la función ambiental y entonces por estar en la Amazonía o en estos ecosistemas lo que hicieron fue mandarle a la gente bombas para dinamitar sus viviendas, sus puentes, sus casas, los cogieron presos simplemente por tener vacas en la Amazonía colombiana. Entonces no, eso se acaba. Aquí esa producción se puede hacer sostenible y este proyecto confirma que técnicamente el problema no es técnico. El problema es de falta de acceso a información, a ciencia, innovación, a tecnología
falta de acceso a acompañamiento, falta de acceso a inversión, a recursos. Afortunadamente gran parte de estos esquemas son de ciclo corto, con la plata y la capacidad y un buen acompañamiento se puede lograr mostrar resultados. Entonces no se vuelve una limitante ambiental, se vuelve una habilitante condicionada en la producción que es posible cuidando el ecosistema, cuidando el territorio, cuidando el agua, cuidando la vida, cuidando la alimentación. El tercer cambio de esquema que queremos materializar aquí en la fase 3 que sigue es que esto tiene que incluir a las comunidades productoras de la región. Y por eso los productos que están son importantes, ¿cierto? Aquí estamos hablando del arroz, la harinoquia arrocera, del cacao, que para el gobierno nacional es fundamental porque Colombia tiene hoy un potencial enorme, Colombia, mejor dicho, lo que crezca en cacao lo tenemos asegurado. Para nosotros además es central porque la producción del cacao la hacen al 100% familias campesinas, en pequeños predios, en pequeñas unidades de producción. Por eso es central para nuestro gobierno. Estamos hablando también del marañón, que dicen que acá es importante, sobre todo en Pichala. Estamos hablando de la palma, que la palma pues venía desde las fases anteriores, tiene que recopilar esto, pero también está ahorita en una apuesta de palma sostenible, campesina, que también es fundamental apoyar. Está el tema forestal, que ahí en el tema forestal todavía estamos en una discusión porque nosotros también estamos transformando la política forestal. Aquí la política de incentivo forestal que había era la del monocultivo, de grandes extensiones, excluyente, de 5 a 10 empresas que han monopolizado esa actividad y en unas especies no nativas, maderables, impuestas, traídas. No, eso tiene que cambiar. ¿O por qué ardieron ahora las montañas de Chile en el Niño y no ardemos tanto otros? Es que si tú siembras monocultivo y plantaciones de madera que arde. Entonces estamos transformando también la política forestal maderable y no maderable. Aquí, en los llanos y en la selva, con esa enorme diversidad, esa biodiversidad, ahí hablan del yopo, pero evaluar toda esa otra diversidad que tenemos, incluso con estos productos exóticos que cada vez son más. Me preocupa no haber visto el de la palma de moriche, todo ese tema de las especies relacionadas con la preservación de los morichales, que son tan fundamentales para la transición y el movimiento del agua, los ciclos del agua. Pues son centrales porque eso es lo que garantiza nuestra conservación y nuestra restauración, pero además porque eso también es rentable. Entonces lo forestal tiene también que transformarse. ¿Qué tal? Aquí sí hubo gente en gobiernos pasados que imaginaban que la altillanura era una mesa de billar para sembrarla en monocultivo entre palma y teca, pinos y bueno, los otros, eucalipto, la otra, acacias. No, esa no es la política forestal de la vida. Nuestra política forestal tiene que ser de especies que privilegie las especies nativas en usos maderables y no maderables, que vaya acorde con el ordenamiento de la producción. La política forestal es la que debe financiar los arreglos de reconversión de los sistemas productivos, por ejemplo de la ganadería, de ganaderías extensivas o de pastoreo, aunque aquí son importantes como explicaba el profesor. En otros lugares donde esté deteriorados los suelos hay que hacer recuperación. Entonces todas estas diversidades de esquemas de ganadería sostenible, de paisaje sostenible, de arreglos agroforestales y silvopastoriles,
el sombrío del cacao, etcétera, el del café, que además no sé por qué el café no está. Es parte, doctor Kevin, de lo que cada vez que hablamos vamos evolucionando, pero yo sé que el Banco Mundial va entendiendo el cambio de los momentos. El café es importante para esta región. La gente lo pide todo el tiempo. Eso es lo que sintetiza estas apuestas del día de hoy. La Orinoquía colombiana y esto que estamos planteando y construyendo, este informe que se nos rinde el día de hoy y este paso a seguir de una fase 3, lo que nos permite es materializar eso que queremos. Por ejemplo, nosotros ahora, donde el profesor Hugo Berto decía, pilas con los temas de las zonas inundables, la sabana, las ciénagas. Yo les cuento que nosotros tenemos aquí en procesos intervenidos de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras en los 3 departamentos, 23.000 hectáreas en trámite, en procesos de deslinde de ciénagas, sabanas y playones comunales. Y eso es justamente para poder generar estos ordenamientos. Esas deslindes lo que implican es poder también condicionar los usos y cada vez llevarlos a unos usos más productivos. Pero aquí tenemos que decirles, y decirle también al Banco Mundial, que es nuestro socio en esto, porque esto viene con un crédito, con una parte que viene condonado y otra parte que el Estado colombiano asume esa responsabilidad de pagarlo. Tengo que decirles que aquí también la idea es, sacando de la experimentación y de las consultorías este proyecto y liberándolo para cada vez hacer más transferencia a los productores y a toda esa red que está en torno a la producción, nosotros hacemos concurrir de recursos propios del gobierno nacional también fuentes que apuntan a generar una mayor ecuación económica que permita la sostenibilidad y la apuesta común en esto, como es la agroindustrialización. Por eso lo que hablaba el gobernador Zorro al principio, estas apuestas que tenemos para este año de inversiones en industrias agroalimentarias, en temas de mayores capacidades en la región, que le decía yo al gobernador, espere, porque es que lo que yo diga aquí va a ser para Meta, Arauca y también Bichada. Pero generar más capacidades en temas, por ejemplo, de molino, secado y almacenamiento y transformación de arroz. Y tengo que decir que el gremio FEDEARROZ está de acuerdo en que prioricemos la región de los llanos orientales para hacer inversiones conjuntas, tanto del gobierno como del Fondo de Parafiscalidad como de la subasta de Colraíz. El año pasado hicimos una en Pitalito, Huila. A ver si este año nos sumamos y hacemos algunas de las que tenemos acá en este esquema compartido y de concurrencias. Hacer también mayores capacidades de transformación en temas del cacao. Cierra ese ciclo económico y social que también son las otras dos patas de la sostenibilidad. No hay manera de hacer la sostenibilidad sin verlo integralmente. Entonces, ese es también el compromiso del gobierno nacional. Y tengo que decir y dar un parte de positivismo en que los gobiernos departamentales lograron recoger también dentro de sus planes de gobierno ese espíritu de hacer una consolidación de la región como una enorme despensa agrícola. Y hay un tercer elemento que justamente es el elemento que nos tiene ahora la tarea urgente para poder activar fase 3, y es finalmente el pago de los servicios ambientales. Esta apuesta de lograr un desarrollo sostenible en estas cadenas en la Orinoquía no tiene manera de perder. Todos los números son positivos. Si lo vemos, por ejemplo, en ganadería, los números positivos en reducción de gases de efecto invernadero, números positivos en temas de conservación, de restauración ecológica, números positivos en temas de producción, doble propósito, en ambos esquemas funciona, no solamente engorde sino leche, todos los números positivos, incluso los económicos, pero además de eso, si el cierre financiero de los proyectos
incluye el pago de servicios ambientales o los bonos de carbono, pues esto es una actividad no solamente necesaria y urgente, sino rentable. Y eso en la economía es el sentido común. O sea, en el sector agrícola, si los números son rentables, todo el mundo lo hace. No necesitamos nada más que generar el camino, generar ese acompañamiento. Le decía yo al gobernador, por ejemplo, si queremos desarrollar maíz, es poner la planta de producción de concentrados pecuarios, que el maíz se desarrolla solo. Lo que nos toca es tener cuidado para acompañar, planificar, hacer contención, ¿no? Porque si no se desfasa como el arroz, que a propósito aprovecho para decirles, me preguntó también la secretaria de Agricultura del Meta, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer con el arroz es que se tienen que inscribir este mes todos los que quieren hacer arroz en la Orinoquía. Se inscriben las áreas a sembrar de arroz y sobre eso hacemos la planificación de copar ese arroz. El que no se inscriba, pues ya sabe que va al pierde y no se queje en el segundo semestre. Porque también pues hay que asumirnos en serio todas estas planeaciones. Entonces el pago de esos servicios ambientales pues es también lo que venimos planteando desde el gobierno nacional, y por eso está también liderazgo y vanguardia que hace el presidente Gustavo Petro en todo el foro internacional. Y es que si el mundo necesita de Colombia, como nosotros otros países que tenemos que soportar las enormes cargas ambientales, si el mundo necesita eso, pues tiene que pagar también. Y esta estructura es el esquema de poder hacer eso una realidad para la región. Yo quería que ustedes vieran todos estos resultados y se animaran a ver que es posible, y se animaran a unirse a todas estas instancias y nos animáramos a sumarnos a hacer realmente posible nuestro plan de desarrollar esta región, de desarrollar la agricultura, la ganadería, el sector de conservación forestal y los servicios ambientales de común acuerdo. Aspiramos a que con el día de hoy cerremos la fase 2 y a hacer la cierre de negociación. No es que no se haya hecho, ya se ha hecho, nos falta concluir algunas cosas, pero incluso coincidimos con los directivos del Banco Mundial en la urgencia que tenemos mutua del gobierno nacional y el Banco Mundial de cerrar estas inversiones muy pronto. Lo que nos resta es formular el programa de distribución de beneficios, ¿no? y negociar pues las ventas de carbono del proyecto, pero ya hay esquemas que se terminan de ajustar, pero el anuncio es que aspiramos desde el gobierno nacional, y hemos venido teniendo una respuesta muy positiva del banco, a que sean 50 millones de dólares adicionales que se inviertan en la fase 3 en la Orinoquía, en estas cadenas. De esos 50 millones, queremos que al menos 15 millones de dólares sean directos a productores pequeños, directos en sus inversiones, en sus arreglos de reconversión, de cambio y transformación de sus prácticas, y 35 millones de dólares en esquemas de alianzas público-privadas y populares. Experiencias que algunos de ustedes nos mostraron aquí y que me gustaría y espero algún día visitarles y poder conocer conjuntamente, para que sean esas también asociaciones de productores, esos gremios que se han jugado con estos cambios, a que también enseñen haciendo, ¿no? Aquí no traeremos expertos y expertas de otro lugar, aquí hay muchísimos que puedan hacer una realidad de estas prácticas. Adicionalmente, el banco nos ha dado unos recursos más para poder justamente fortalecer las capacidades de las entidades públicas que tienen que concurrir en acompañamiento tanto de los dos sectores, agricultura como ambiente, y poder hacer de esto una realidad en 5 años. Este proyecto de 50 millones de dólares es a 5 años, apenas empata con los programas de gobierno
departamentales y regionales. Esperemos que los alcaldes y alcaldesas también se animen a ser parte también de estos procesos. A veces las alcaldías se quedan solo con la plata. No tengo plata. No siempre es un tema de plata. Es un tema también de voluntad, de querer hacer las cosas. Entonces yo me siento muy feliz de estar el día de hoy, de conocerles, de sentir que vamos por la senda correcta y de anunciar esta inversión tan importante para que la Orinoquía colombiana se vuelva no solamente esa potencia agroalimentaria, sino esa potencia mundial de la vida. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.